Muy bien. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, nuevamente con ustedes su servidor y amigo Manuel Caugas. Esta vez vamos a tener un diálogo abierto con nuestro abogado de los tribunales de justicia, de los tribunales de la República del Ecuador, el abogado Lenín Sánchez, quien nos acompaña desde Santo Domingo de los Colorados. Estimados amigos, le agradezco por compartir con nosotros este diálogo, ya que es tan importante en la actualidad en nuestro país. Un diálogo sencillo, un diálogo humilde, un diálogo de ciudadanos de a pie que sentimos en carne propia la realidad actual de nuestro querido país, Ecuador. Buenas tardes, doctor Lenín Sánchez. El Ecuador le escucha y luego pasaremos pues a unas preguntas sobre lo que está aconteciendo en el Ecuador, especialmente el resultado nefasto del 7 veces sí, abogado Lenín Sánchez. Es su tiempo, abogado. Estimado segundo, un abrazo fraterno, un cordial saludo para todo el mundo que nos ve a través de estas plataformas digitales, especialmente a los patriotas de aquí del Ecuador que estamos batallando día a día por encontrar días mejores, a los compatriotas que se encuentran también en el resto del mundo peleando y batallando para poder ayudar a mermar las necesidades propias que tiene actualmente nuestro país. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, abogado. Esta vez, como le dije al comienzo, quisiera que nos ayude desde su análisis, abogado, sobre la debacle social que vive en la actualidad nuestro país, resultados de la elección, de la consulta popular tramposa que tuvimos y consecuencias hoy, la destrucción de las instituciones, de la constitución del país. En conclusión, todo lo que está aconteciendo con el gobierno de Lenín Moreno es producto de esos 7 veces sí que lamentablemente muchos ciudadanos desoyeron nuestro llamado, votaron el 7 veces sí y hoy tenemos los resultados. Abogado, su punto de vista frente a esta situación, por favor. Con mucho gusto. Bueno, más allá de un 7 veces sí que usted está mencionando que de manera efectiva aparentemente iba en beneficio del pueblo ecuatoriano, yo creo que el pueblo se equivocó en elegir a su mandatario. Un mandatario que actualmente no ha dado la talla, un mandatario que se ha hecho de oídos sordos ante el diálogo de sectores sociales, ante el diálogo de la ciudadanía. Un mandatario que lastimosamente se encuentra escondido, que se escondió en esta crisis humanitaria, como es el COVID, el coronavirus, que tanto ha golpeado al país. Un mandatario que es la bandera de la corrupción, porque él no representa a la bandera del Ecuador, representa a la bandera de la corrupción, a la bandera de la impunidad. Eso es lo que tenemos aquí. Por eso es que han negociado con la salud, han negociado con la educación, han negociado con los alimentos, están desbaratando al IES. Hoy por hoy la persona que se encuentra al frente del IES es prácticamente el jefe de todo el andamiaje de esa institución, porque no hay representación ni de los jubilados ni de los afiliados. Este señor quiere hacer lo que le viene en gana, lo que él piensa que está bien para sus intereses personales y su bolsillo, mas no para los intereses del pueblo ecuatoriano que constantemente está aportando, aportando y aportando para tratar de que el IES no desaparezca. Esos son los resultados. Habernos equivocado en la persona que actualmente se encuentra como mandatario. Abogado, otra pregunta que yo tenía para usted. Como es de conocimiento público, en las protestas de octubre del año pasado, que si no hubiera sido por la negociación nefasta que fue visible por parte de cierta dirigencia indígena, no de las bases, sino de la dirigencia,
quienes salvaron a Lenín Moreno con su negociación. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cambiado, si hubiera en este caso sacado al presidente Lenín en esas protestas? Bueno, posiblemente los militares hubieran tenido el poder de manera transitoria. ¿Quién quita que ya hubiéramos llamado elecciones? ¿Quién quita que ya estuviéramos con un nuevo mandatario? Y posiblemente la crisis la hubiéramos enfrentado de mejor manera. Con todo el respeto, pero lastimosamente estamos postrados como nación. No podemos movilizarnos, no tenemos un andamiaje jurídico, no hay seguridad jurídica, no hay absolutamente nada. De tal suerte y de tal manera, respondiendo nuevamente a la pregunta, posiblemente hubiera habido un gobierno transitorio, pero no de los mismos de siempre, por Dios. Ya cambiemos el chip, cambiemos la mentalidad. Aquellas personas que dicen ser políticos no representan a nadie, simplemente representan a un partido político, a una bandera política, de la cual se han adueñado de por sí, se han adueñado en estas elecciones y en anteriores elecciones, y son los jeques, son los jefes de ello. Entonces no hay la oportunidad para que el pueblo pueda gobernar al pueblo. Entonces con profunda tristeza también vemos la falta de organización, no de las bases, sino de nosotros como pueblo, en confiar en quien no debemos, en confiar en una tarea de delincuentes, porque eso es lo que son, no son políticos ecuatorianos. Aquí los políticos no lo son, son politiqueros, son demagogos. Ellos en vez de servir, nos ofrecen. Y como bien dice el dicho, yo te ofrezco y luego busca quien te dé. Entonces es importante, mi estimado Segundo, en ese sentido, tratar de articular y dinamizar no solamente la economía, sino dinamizar las ideas, dinamizarnos como personas, creer en nosotros mismos, porque Dios nos hizo iguales a todos. Tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia, el mismo dinamismo, la misma entrega, las mismas ganas, y posiblemente nosotros como pueblo tenemos más ganas de hacer bien las cosas porque somos empáticos. Sentimos y vemos lo que el pueblo necesita. El resto no. Y son un grupito de unas 3,000 o 4,000 familias que se han adueñado de esta casa que se llama Ecuador para seguirnos extorsionando, manipulando, mintiendo, hipnotizando. Ya dejemos de creer en esas personas, dejemos de endiosar a un ser humano. Nosotros somos iguales, tenemos la misma capacidad para enfrentar cualquier situación que se ponga al frente de nosotros. Y con mucha más razón, estamos igual en la capacidad de ponernos al frente de un país. Abogado, luego de esto, pues, como anillo al dedo le llega al gobierno y nos llega al mundo, lamentablemente, el COVID-19. Pero en el Ecuador, después de desmantelar, después de feriarse los hospitales que lo han hecho antes del COVID, todo estaba en silencio. Ahora con la presencia del COVID encontramos un servicio sanitario ecuatoriano totalmente desmantelado, sin especialistas, sin médicos, sin presupuesto, pero prefirieron pagar la deuda externa que según la prensa o según ciertos medios de comunicación privilegiaron a los tenedores de la deuda dentro del mismo país. Abogado, su punto de vista frente a esta situación del COVID-19. Gracias, Manuelito. Bueno, antes que me olvide, es importante refrescar la memoria que muchos dirigentes, sobre todo indígenas, estuvieron negociando con el gobierno en el mes de octubre. Pero con todo el respeto, mi estimado Segundo, ellos no representan a los indígenas, representan a sus bolsillos, no representan a las bases, representan a sus dineros mal habidos, representan a sus riquezas mal adquiridas. A eso es lo que representan. Eso quería puntualizar únicamente. Gracias, con respecto al tema del COVID, sí, de manera efectiva. Vemos cómo se han feriado recursos no solamente de la salud, se han feriado recursos de la educación, se han negociado con alimentos. El pueblo en esa crisis humanitaria se está muriendo del hambre. ¿Qué hizo doña Ocles? Qué pena que me da traer a colación nuevamente, pero es importante que el Ecuador se refresque la memoria para no olvidarnos que esta señora
sin tener un título de tercer nivel, estuvo manejando los riesgos del Ecuador, habiendo tanto profesional aquí en el Ecuador que se ha preparado para enfrentar ese cargo. Por el contrario, no hicieron nada. Con respecto a los hospitales, eso de los negociados no es cosa nueva. No es cosa nueva. Estos negociados ya vienen desde hace muchísimos años atrás. Lo que pasa es que el COVID, gracias al COVID, gracias a esta pandemia, pudimos evidenciar de manera palpable cómo negociaron, pero ya de frente, ya de manera descarada, de manera frontal, de manera arbitraria, abusiva. O sea, ahí entraron prácticamente a delinquir. Los delincuentes sabíamos quiénes eran, pero este rato ya quedaron en evidencia, porque en sus casas, en la casa de los Bucarán, por ejemplo, se encontraron cartones de insumos médicos. Se encontraron miles de dólares. Se encontró una arma. Y como yo decía en mis manifiestos anteriores, la fiscal, en vez de iniciar una investigación por todas las medicinas que se encontraban en su interior, de su domicilio, inicia una investigación por tráfico de armas biológicas y nucleares. Con todo el respeto, no somos tontos. No somos tontos los ecuatorianos. Los ecuatorianos nos hemos preparado, como digo Manolito, para desnudar esta mentira. Y ya lo hicimos. Entonces, es increíble como día a día salen los resultados nefastos, catastróficos, de robo de todos los hospitales. Están jugando con nuestra salud. Por eso el pueblo se está muriendo. Por eso el pueblo se muere. No se muere por salir a trabajar. Se muere porque el gobierno ha adoptado medidas necesarias tendientes a tratar de justificar y de paliar esa crisis. Pero ¿cómo va a paliar esa crisis? Pues ¿cómo va a ayudar? Si todo el mundo aquí roba. Negocian con las mascarillas, negocian con los guantes quirúrgicos. Un par de guantes que hace más de un año costaba $2.50, actualmente cuesta $14. ¿Y eso quién regula? ¿Quién regula eso? No regula absolutamente nadie. Por el contrario, han dejado pasar toda esta serie de corrupción. Por eso, vuelvo, repito y digo, de manera frontal, como me caracterizo, este gobierno lleva la bandera de la corrupción y lleva la bandera de la impunidad, porque no vemos a un solo corrupto detenido. ¿Qué pasó con Salcedo? Todo el mundo sabe que su vida corre peligro. Creo que tiene más seguridad que actualmente que algunos ministros que no hacen nada, pero está más resguardado que ellos. ¿Por qué? Porque así el señor habla, no solamente cae la familia Bucarán, caerán muchísimos asambleístas, caerán exgobernadores. Don Rolando Panchana, ¿dónde estará pues? Un saludo a don Rolando Panchana en su clandestinidad, porque usted fue el primero que empezó a negociar con Salcedo. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Entonces, estos casos de corrupción, mi estimado Manuel, no empezaron en este gobierno, empezaron en gobiernos anteriores, incluso del cual el licenciado fue vicepresidente. Así es que no es fácil coger y lavarse las manos, no señor. El señor sabía lo que estaba pasando y nunca dijo nada. Dijo que iba a hacer una cirugía a la corrupción. Pero si estamos en cuidados intensivos, pues. Estamos en cuidados intensivos a punto de perder la vida, a punto de perder la esperanza. Porque ya digo, aquellas personas que se hacen llamar salvadores de esta patria, no salvan ni a sus familias en una piscina cuando estén ahogándose, porque son tan cobardes, no tienen el valor o la valentía de salvar a alguien. Peor en Ecuador. Abogado, una acotación en este punto. Usted que conoce de justicia, que su formación académica es penalista, no se puede, a lo mejor, o no es las acciones de jugar con los hospitales, que es el tema más delicado. Se trata de la vida, de la salud de los habitantes del país y en el mundo. Negociar con estos, con estas instituciones de la salud, ¿no se considera actos criminales, abogado? Claro, es que son crímenes también. O sea, puede aquí caber la lesa humanidad del exterminio. Claro que se puede.
O sea que eso es lo que practicaron estos al negociar con los hospitales, con las medicinas. Y en el caso del señor Bucarán, que es un tema ya muy conocido, cuando lo trae Lenín Moreno, apenas gana el gobierno, que es de dominio público la información, lógico que estos no vinieron a trabajar, no vinieron a aportar al país en nada, vinieron a saquear como por naturaleza lo saben hacer. Aparte de eso, en esto no hubo un plan a lo mejor secundario de Lenín Moreno al traer a Bucarán. Bueno, como es de conocimiento público, sabemos que muchos personajes que se encuentran gobernando con Moreno, que se encontraban también gobernando con Correa, aceptaron de manera tácita que se reunieron con Bucarán 2 veces. Se reunieron con Bucarán. Y el licenciado, a pretexto de gobernabilidad, empezó a entregar el Ecuador cual si fuera un pastel de fiesta. A cada quien le dio su rodaja. Socialcristianos, los de Creo, los del PRE, toditos los partidos están cogobernando. Democracia sí, don Gustavo Larrea. Él viene, recordemos, desde la época de Abdalá. Gustavo Larrea viene gobernando al Ecuador desde la época de Abdalá, desde distintos espacios. Ellos también son los causantes. Y ahora se creen los salvadores de la patria. Entonces, ecuatorianos, es importante no olvidar esto, tener muy presente lo que está ocurriendo con Ecuador. Es muy importante, mi estimado Segundo. Ha existido desde que comienza a destaparse la serie de actos de corrupción para el gobierno de Lenín Moreno, un hombre que no deja de presentarse en los medios de comunicación como el salvador del país, como el que combate la corrupción, pero es de dominio público la información del INA Papers y la corrupción, o sea, no se ha autoinvestigado el presidente. ¿Cómo lo tomamos eso, abogado, para el país? Como impunidad, como dije. El señor es el rey de la impunidad. Yo como autor material de un delito sería un poco incoherente que yo mismo me investigue, porque tengo los poderes a mis pies. Tengo una fiscalía que se encuentra a mis pies como alfombra para yo pisotearla. Entonces, ningún fiscal, en este caso la fiscal Salazar, va a ser quien investigue a su jefe. Aquí no hay autonomía de poderes. Aquí lo que hay es un abuso del derecho. Abuso del derecho para no investigar ese tipo de lesiones que han ocasionado al Estado. Porque es una lesión económica. Nos han lesionado, nos han dejado sin circulante. Entonces, ahí, Manuelito, ¿por qué quieren regresar o perennizarse en el poder todas aquellas personas que gobernaron? Es fácil, para taparse entre ellos, para que su coraza sea indestructible, sea impenetrable, a través de las leyes que dejaron en el gobierno anterior. Y me refiero expresamente al Código Orgánico Integral Penal, un código prodelincuencial, en el que se someten medidas cautelares, medidas sustitutivas a la prisión preventiva. ¿Cómo va a ser justo que tanto delincuente de corbata y esté libre? Mientras al pueblo, cuando comete algún ilícito, primero le esposan, le botan al suelo. A duras penas le llevarán a un hospital para ver cuál es su estado físico. Y después va a la audiencia de flagrancia. No, aquí no. ¿Qué pasó con Abdalá? ¿Qué pasó con Morales? Los señores llegaron con el celular en la mano, adulando, con el adulo de los policías. Entonces la Policía Nacional tiene que ser equitativa. Aquí tiene que primar la igualdad. Porque si hablamos de un presunto delincuente, a pesar que aquí no hablamos de una presunción, porque a los hechos me remito, las pruebas fueron tan contundentes en el caso de don Abdalá, que no. Creo que le pidieron de favor que salga de la casa. Un poquito más y le vistieron ellos mismos.
Y llegó vociferando que viva la patria. Que viva la patria. Que viva la patria. O que viva la patria en manos de su familia. Que viva la patria, la economía del país en manos de su familia. Y del resto de corruptos, que son su círculo cercano. Entonces, no se investiga por Keyna Papers, porque simplemente no le interesa. Estimado compañero, todos estos corruptos no se encuentran salpicados, se encuentran embarrados de escoria. Eso está. Y si uno habla, obviamente, pues el resto va a ir cayendo. Eso va a ser un abanico. Que si el de arriba, el que está detenido, habla, el resto se jode, como se dice textualmente. Entonces, ellos no quieren joderse, lo que quieren es a nosotros jodernos. Porque no es que nos han lesionado únicamente. Esto ya trasciende a otro tema, a un tema inhumano, a un tema de no preocuparse por lo que está ocurriendo aquí en nuestro Ecuador. Ese es el gran problema. No hay quien salga al frente a decir una sola verdad. Una sola verdad. Desde un inicio empezaron con esa pandemia mintiéndonos. Desde un inicio dijeron que no, que eran solamente poquitos los contagiados. Por eso la gente se confió. La gente siguió trabajando. La gente salió a las calles. ¿Por qué? Porque tiene hambre, pues. Yo para llevar el pan a mi casa, ¿qué tengo que hacer? Salir a la calle a trabajar. Para llevar un medio a mi casa y poder comprar pan con lechecita, lo que sea. Y tomemos en cuenta que actualmente las familias ecuatorianas, si es que desayunan, ya no almuerzan y peor aún meriendan. Pero en cambio los bonitos sí se dan la suerte de desayunar, almorzar, merendar y encima robar. Abogado, Amaquilla, amayúa, amayúa. abogado, como es de dominio público también a través de las redes sociales, que son los medios alternativos, donde un humilde ciudadano puede pronunciarse lo que siente, lo que piensa. Nos hemos enterado de que el hijo de Abdalá Bucaram Ortiz se encuentra en Miami y que se le ha caducado ya la visa para él. ¿Creen que regresará al Ecuador o para dónde cogen? Pero la pregunta es, si son tan pobres como ellos dicen, ¿por qué huyeron? Porque un hombre sencillo como yo, por ejemplo, ni soñarlo en la visa para los Estados Unidos. Sin embargo, estos tienen en el momento que a ellos les da la gana, se van cuando quieren, con familia y todo, ¿no? Y ¿de dónde sacan el dinero? Estimado Manuel, si usted fuera autor de un delito material, ¿usted regresaría a la plaza para que le crucifiquen? No, pues. No, pues por lógica. Cuestión de parte relevo de prueba. ¿Por qué huye este cobarde? Porque sabe lo que cometió, pues. ¿Por qué sacó a sus hijos del Ecuador? ¿Por qué sacó a su esposa del Ecuador? A una ex asambleísta. ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué de a poco iban saliendo sus amigos, sus compinches, sus cómplices? Porque sabían lo que se les venía. Es un hecho que, como Panamá se trata de un país especial con este tipo de temas, que les acoge, porque el capital que inyecta es un capital importante, les va a dar asilo político posiblemente. Porque el señor ahora va a decir que no es un delincuente. Va a decir que es un perseguido político. Sí, sí, ya lo vi. Que los políticos le persiguen por ser un hombre honrado. Eso va a decir. Él no va a pedir asilo político porque a decir mío, no puede decir, señores de Panamá, soy un delincuente, acójame. No. El pretexto es un asilo político. Es un asilo político para seguir protegidos y poder disfrutar la plata mala vida del sufrimiento de los ecuatorianos. Plata que se encuentra manchada con sangre por todas las personas que perecieron. Y no solamente en esta pandemia. No. Los que perecieron en el mes de octubre en el paro nacional. Aquellas personas que caían de puentes.
y otras personas que morían injustamente con una bala en la cabeza. Si es que la plata no se robarían, nadie protestaría. Si es que los dineros públicos no se destinarían, todos viviríamos felices. Pero las prebendas, los beneficios, son para un grupito. Y para un Ecuador que clama justicia y oportunidades, no tenemos absolutamente nada. Por eso son las protestas. Y ahora el licenciado, con 2 meses más de estado de excepción, pretende que no salgamos a las calles, que no digamos nada, que nos quedemos impávidos, calladitos, en la casa. Pero en la casa no tenemos lastimosamente qué comer, pues. ¿Qué vamos a hacer? No va a haber poder humano, estimado Manuel, no va a haber poder humano que detenga esta avalancha de ecuatorianos que queremos un cambio. Con todo y pandemia, si es que este señor, que actualmente es el presidente, lastimosamente de los ecuatorianos, sigue con ese tipo de prácticas, no sabemos en qué va a parar, cuál va a ser el detonante aquí en nuestro país. No estamos dispuestos a soportar con todo y policía, con todo y militares, el momento en que el pueblo se vuelque a las calles. Posiblemente esto desencadene en una guerra civil. Puede desencadenar en una guerra civil. Y aquel maldito cobarde que dispara en contra del pueblo quedará en su memoria. Porque los militares están para defender la soberanía del Ecuador. Y la soberanía radica en el pueblo. Porque ya no hay tierras que cuidar. La parte limítrofe ya la festinaron también otros gobiernos. Ya regalaron la mitad del Ecuador. Ahora no hay que cuidar. Los militares salen en un estado de excepción. ¿Pero a qué salen? ¿A qué salen? Estamos plagados de delincuencia. A eso al menos desde que salgan. Pero no pueden secundar o ser cómplices de políticas de exterminio de este licenciado que actualmente se encuentra gobernándonos. Lastimosamente, las altas esferas militares de Fuerzas Armadas se encuentran con sueldos dorados. Se encuentran con sueldos dorados. Ganan $6,000, $7,000. Tienen vivienda fiscal. Es decir, tienen vivienda a vaca, gratis. Tienen carro a la casa. Tienen chofer para él, chofer para la familia. Ese tipo de beneficios tienen los altos mandos militares. Por eso no hacen absolutamente nada, se quedan impávidos, se quedan quietos, recibiendo órdenes ilegales, órdenes arbitrarias, órdenes abusivas, órdenes invasivas en contra de todo un pueblo. Abogado, en las protestas de octubre se evidenció lo que ya ciertos investigadores a nivel internacional han sacado a la luz los comportamientos de organizaciones de seguridad privadas que practicaron técnicas inhumanas en Medio Oriente, por ejemplo, en las guerras que se están librando por allá. Ya dijo un periodista internacional en decir que ese tipo de prácticas se iba a vivir en Latinoamérica y no se equivocó. Cuando llegó en las protestas de octubre ya se puso en práctica. Si usted revisa la historia de las protestas en nuestro país, por ejemplo, las más cercanas en el anterior gobierno, la policía salía a controlar este tipo de protestas, pero no había el disparo directo de las bombas lacrimógenas a la cabeza de un ser humano. No se practicó ese tipo de técnicas criminales contra los ciudadanos que protestan. Sin embargo, en el Ecuador, en las protestas de octubre, ya hubo una cantidad de lo que ya estaba anunciado a nivel internacional, las técnicas que iban a aplicar, y se vio que hubo una cantidad de prójimos que se han quedado con sus caras deformadas, perdiendo la vista, a causa de los disparos
directos a la cara. Esta técnica se replicó en Chile y esta técnica se replicó también en Bolivia. Parece que es una estrategia internacional que ya se anunció. Abogado, ¿no será que en las filas policiales se infiltraron este tipo de nefastos personajes? Y claro, la fuerza pública no identifica a este tipo de personajes extranjeros contratados, no como dijeron que eran venidos de Venezuela, que eran venidos de Cuba, no, no. A lo mejor vinieron por pedido y estrategia de Lenín Moreno. Bueno, en realidad todo ese tipo de prácticas era un aviso de una muerte anunciada. Todo ese tipo de prácticas son dignas de criminales. Son dignas de gobiernos que no tienen la capacidad de administrar, pero a punta de bala someten a su pueblo. Eso que usted le llama lo que disparan al cuerpo supuestamente es el uso progresivo de la fuerza. Que por cierto, hoy el señor ministro de Defensa, ex general de Fuerzas Armadas, es decir, ya cumplió su ciclo, ya cumplió su vida útil. Quédese descansando, pues. Pero no. Quieren seguir teniendo prebendas. Y elaboró un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. O sea, actualmente atacar al pueblo ya va a ser algo legal. Porque recordemos que cuando existe algún fallecido en alguna protesta, aquí en el Ecuador, luego se inicia una investigación y aquella persona que fue el autor material de ese delito va detenida. Ahora no. A través de ese reglamento se está justificando un uso progresivo de la fuerza. O sea, nos quieren matar con ley en mano. Pero deténgase, señor Carrín, porque un reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Un reglamento no puede estar por encima de tratados de derechos internacionales. Un reglamento no puede estar por encima de derechos humanos. Y Ecuador es suscriptor de este tipo de convenios. Es decir, son de aplicación obligatoria. ¿Ok? Y ningún reglamento o supuesta creación de ley puede favorecer al Estado más que a sus particulares, es decir, al pueblo. O sea, ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución. Pero lastimosamente en su desesperación maligna, en su desesperación perversa, en su desesperación satánica, porque decir maquiavélicos sería darles un premio, satánicos, crean leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales para desfavorecer al pueblo. Eso es lo que están haciendo ecuatorianos. Y que el mundo entero escuche este clamor. Que el mundo entero abra sus ojos. Pedimos auxilio al mundo, porque estamos gobernados de ratas. Y al parecer, Ecuador ya está como la India, donde las ratas son sagradas. Aquí también en Ecuador son sagradas, porque nadie ni siquiera las mira, peor aún las toca, y peor aún las hace daño. Esas ratas tienen que salir del país y tienen que largarse de donde vinieron. Recordemos que estamos siendo gobernados por extranjeros. El hecho de que hayan nacido acá no implica el hecho de que tienen una descendencia perversa. Y por eso estamos como estamos. Recordemos que en muchas carteras de Estado se encuentra, por ejemplo, hoy por hoy una venezolana dirigiendo la educación de este país. Lo que quieren es que el pueblo sea ignorante, que el pueblo sea sumiso, que el pueblo no sea educado, para que este país sea igual o peor a Venezuela. El cambio de este país está en la educación. Enseñar a los niños que cuando puedan robar, no lo hagan. Eso es educación. Enseñarles a los niños que cuando vayan a la tienda y la señora les dé mal el cambio, le devuelvan
y no se vayan riéndose porque la señora se equivocó. Eso es educación. Cuando suban a un bus y vean a una persona adulta que está de pie y el joven sentado se levanta y le cede el asiento, eso es educación. Pero no, aquí no. Aquí tenemos a un mandatario que dice que hay 400 cantones en el Ecuador. Ni siquiera conoce la historia de Ecuador. Ni siquiera sabe la realidad propia del territorio que maneja. Hay 221 cantones. Y supuestamente le había dado tecnología de información, de comunicación, es decir, las TICs, para que los niños se eduquen. Y vemos con tristeza cómo en la costa ecuatoriana y en los campos, los niños tienen que subirse a los árboles para tener un poco de señal. Y en los árboles hacen deberes. Eso es ser inhumano. Mientras su familia se encuentra en Miami. Mientras su hija trabajaba en la ONU, porque es políglota. Aquí no hay políglotas en Ecuador. Hay así de políglotas. Y gente que al menos sí sabe hablar bien este diálogo que estamos teniendo. Es un diálogo franco, un diálogo honesto, un diálogo sin poses, mostrándose como es el pueblo, sin frases bonitas, sin palabras rebuscadas, para que el pueblo no nos entienda. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible, para que el pueblo entienda la grave crisis que estamos atravesando. Para terminar, abogado Lenín, la situación humanitaria de un secuestrado de este presidente, el binomio que él tuvo, que casi la mayor parte a lo mejor votó o votamos por la presencia de Jorge Glass en ese binomio. Por redes sociales, que son las fuentes alternativas, sabemos que los amotinamientos en la cárcel de Latacunga ponen en peligro la vida de Jorge Glass, y no porque sea solamente él la víctima, sino como seres humanos todos los presos que se encuentran ahí. Abogado, ¿qué esperanzas hay que a lo mejor este presidente ceda a la presión internacional, a la presión misma nacional, para que se libere a Jorge Glass de ese secuestro político, abogado Lenín? Bueno, en este caso yo soy muy respetuoso de las leyes como abogado que soy. Y si el señor tiene una sentencia, tiene que purgar la sentencia, porque existieron indicios que determinaron su responsabilidad. Porque si sale uno, salen todos. Hay que tomar en cuenta que atrás también de ese tipo de delitos, de los delincuentes que se encuentran purgando una pena, hay muchas familias que sufren. Hay todo un pueblo ecuatoriano que está sufriendo el hecho de haberse destinado miles de millones de dólares. Hay un pueblo ecuatoriano que sufre cuando a su familiar le mató un delincuente. Hay una familia que sufre cuando a una niña le violaron. Hay toda una familia que sufre cuando a un familiar le secuestraron y hasta hoy día no asoma. Entonces, es decir, acá afuera sufrimos más de lo que sufren adentro. Adentro, al menos tienen desayuno, almuerzo, merienda y recreación. Los del pueblo no. Estimado Manuel, como dije antes, el pueblo si hoy día desayuna, ya no almuerza ni merienda. Ahí no. Ahí tienen 3 comidas. Derechos humanos son para los delincuentes. Los derechos humanos no son para las víctimas. ¿O acaso hemos visto que derechos humanos, cuando a una niña le violan, le matan o lo que sea, salen en defensa de él? Porque si al delincuente o al violador le cogió una turba y le pegó, derechos humanos, en vez de defender a la niña, defiende al delincuente, porque al delincuente no le dieron el debido proceso. Entonces, hay que ser respetuosos de las leyes, Manuelito, y si es que existen personas que se encuentran con una sentencia en firme, con una sentencia ejecutoriada, tienen que purgar su pena. Lo propio va a ocurrir con este gobierno, con estos corruptos, con estos políticos, entre comillas, que como digo no son políticos, son politiqueros, cuando se acabe el gobierno del licenciado. Van a salir huyendo como ratas,
tal como ya lo hizo el que desfalcó al IES, Richard Espinosa, que también empezó con el gobierno anterior. Empezó como un coordinador de un programa de alimentación nacional que se llamaba PRADE, Alimentos de Ecuador. Luego estuvo en las CENRES, ministro de Trabajo, ministro coordinador, y estuvo en el IES. Él empezó, o más bien continuó, el festín del IES, que empezó don González, Ramiro González, de la 8, de Avanza. Ahora, el señor Espinosa se encuentra de cónsul. ¿Qué tal? Ramiro ¿Y mientras el pueblo González. qué oportunidades tiene? Ninguna. Ya digo, o sea, el rato, el momento que Moreno salga, todos van a salir con él, pero lastimosamente no va a haber avión que alcance a llevar tanto delincuente. Y como yo he dicho siempre, van a quedarse no los peces gordos, van a quedarse los utilizados, los mandos medios, aquellas personas que sirvieron de testaferros para ocultar esos patrimonios mal habidos, porque los peces gordos ya se fueron. La primera dama ya se fue hace rato. ¿Usted piensa que va a llegar de Miami para acá? A pretexto de cuidar de su nieto, porque es una responsable abuela. ¿Y a nosotros quién nos cuida? ¿Quién nos cuida si estamos sin presidente? Abogado, le agradezco por este tiempo que nos ha concedido para tener un diálogo sencillo, un diálogo humilde a través de estos medios de comunicación y hacer llegar nuestra voz a quienes nos miren por las redes sociales y crear conciencia de que lamentablemente se nos acerca una campaña electoral en la que tenemos que autoexaminarnos dejando al lado nuestros individualismos, nuestra división, nuestras aspiraciones personales a nivel económico, en vista de que si no nos organizamos, no tomamos conciencia de lo que está pasando en el Ecuador, nos esperan quizá 30, 40 años de absoluta miseria con las privatizaciones que está llevando este régimen. En una próxima oportunidad, abogado Lenín Sánchez, esperamos que nos acompañe con nuevos temas que tienen que ver con la vida de nuestro país. Muy gentil por su presencia en este diálogo sencillo, abogado Lenín Sánchez, y espero que nos conceda una nueva entrevista en un próximo día. Muchas gracias, abogado. Dios le pague, mi estimado Segundo, será hasta una próxima oportunidad. Pero ecuatorianos, recordemos que hay que luchar como pueblo para triunfar como nación. Y en la unión está el secreto. Si nos ven unidos, nos van a respetar. Si nos ven desunidos, nos van a pisotear. Un abrazo al mundo entero que nos ve a través de este video digital y principalmente a mi amado Ecuador. Seguiremos batallando. Dios le pague, Manolito, por el espacio. Un fuerte abrazo para usted. Gracias a usted, abogado.